En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Valeria Vicet, de la Universidad de Zaragoza, repasa sus investigaciones en torno a la comprensión del concepto de variable aleatoria por parte de estudiantes chilenos. Y también porque inicialmente era más factible conseguirme estudiantes. Pero luego, por el COVID, fue todo muy difícil. Bueno, imagino que eran los contratos. Sí, fue terrible. Muy bien. Fue terrible. ¿Nos cuentas? Bueno, ya está. Ahora empiezo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vicet y voy a presentar parte de mi tesis doctoral titulada Análisis epistemológico y evaluación de la comprensión del concepto de variable aleatoria en estudiantes de secundaria chileno, dirigida por José Miguel Contreras y Elena Molina. Esta investigación fue financiada principalmente por el gobierno de Chile a través de una beca de doctorado en el extranjero y parcialmente por la Universidad de Granada mediante una beca de movilidad internacional. Bueno, la estructura de esta presentación es la siguiente. Entonces, la enseñanza-aprendizaje de la probabilidad es fundamental tanto para comprender otros temas como para colaborar en la formación de los estudiantes para la vida. Pues el azar y los fenómenos aleatorios envuelven nuestro entorno. Según Gall, profesionales y adultos en cualquier ámbito de la vida deben interpretar o actuar en situaciones que involucran elementos probabilísticos o estimar probabilidades de suceso. Por ello, es necesario fomentar la alfabetización probabilística. Dentro de la alfabetización probabilística se encuentran las componentes cognitivas y estas las del entorno a la disposición, que intervienen entre sí, y puntualmente dentro de las componentes cognitivas se incluyen las grandes ideas en probabilidad, y en ellas Jones y compañías incorporan las distribuciones de probabilidad, abarcando desde la noción de variable aleatoria hasta algunos modelos de probabilidad. También autores como Heitel, Batanero, Barr y Villers también incluyen entre las ideas estocásticas fundamentales a la noción de variable aleatoria y algunos modelos de probabilidad. Puntualmente, en la normativa curricular chilena, para segundo medio se introduce la idea de variable aleatoria y algunos modelos, y la distribución y la función de probabilidad desde el enfoque clásico y frecuencial de probabilidad. Después, en cuarto medio, se trabaja la distribución binomial y normal desde los enfoques de probabilidad ya señalados. Dentro de las normativas curriculares internacionales, los estándares americanos, para los grados 9 a 12 se sugiere trabajar la idea de variable aleatoria y la función de probabilidad desde el enfoque frecuencial y clásico de probabilidad, y también se propone trabajar el modelo binomial y normal. Puntualmente, los lineamientos para la evaluación y enseñanza en educación estadística, conocido como Proyecto GATE, proponen estudiar la idea de variable aleatoria y el modelo normal desde el enfoque clásico y frecuencial de probabilidad. Bueno, esta investigación tiene 4 objetivos. El primero de ellos es desarrollar una revisión bibliográfica sobre la enseñanza y aprendizaje de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal. El siguiente es analizar el tratamiento de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en la normativa curricular y libros escolares chilenos. El tercer objetivo es construir y validar un instrumento orientado a evaluar la comprensión de variable aleatoria y modelo binomial normal en el contexto escolar chileno. Y por último, se planteó como objetivo evaluar la comprensión de los conceptos mencionados en estudiantes egresados de educación escolar chilena. Bueno, esta investigación se fundamenta en herramientas del enfoque autosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, desarrollado por Godino, Batanero y Font. El EOS posee su origen en las ideas de situación-problema y prácticas matemáticas. Y aquellas prácticas matemáticas son acciones o expresiones que se desarrollan con la finalidad de resolver un problema. Para Godino y compañía,
con el propósito de resolver un problema se denomina significado institucional. Y aquellas prácticas que se le atribuyen a una persona se llama significado personal. Bueno, dentro del significado institucional es posible distinguir 4 tipos: el referencial, el pretendido, el implementado y el evaluado. Y dentro del significado personal es posible identificar 3: el global, el declarado y el logrado. También para el EOS, cuando se desarrolla y evalúa una práctica matemática, es posible distinguir diversos objetos que se pueden clasificar en la siguiente tipología. Por ejemplo, las situaciones problemas, que son los problemas, los ejercicios, las actividades en torno a un objeto matemático y que promueven aquella actividad. También está el lenguaje, que son los términos matemáticos en sus diversos registros de representaciones, que se utilizan para enunciar o resolver una situación problema. Están los conceptos, que hacen referencia a las descripciones o definiciones en torno a un objeto matemático que se aplican para resolver la actividad. También están las proposiciones, que hacen referencia a características o propiedades de un objeto utilizado para resolver el problema. También están los procedimientos, que corresponden a técnicas u operaciones desarrolladas durante la solución del problema. Y por último, los argumentos, que hacen referencia a los razonamientos que permiten justificar ciertos procedimientos, propiedades o la solución al problema. Así, un conjunto de situaciones problemas que comparten lenguaje, proposiciones o soluciones similares constituyen un campo de problemas. Lo último importante sobre el EOS es que la comprensión de un individuo se deduce de las observaciones de su respuesta a tareas, y por lo que esa evaluación de la comprensión se entiende como la correspondencia entre el significado personal e institucional de un objeto matemático. Bueno, esta investigación se organizó en 6 estudios complementarios que permitieron lograr los objetivos anteriormente expuestos. Para lograr el objetivo 1 se llevó a cabo el estudio 1, publicado en la revista Bello. Para lograr el objetivo 2 se han desarrollado 2 estudios: el estudio 2 publicado en la revista Profesorado y el estudio 3 publicado en la revista PLA. Para conseguir el objetivo 3 también se desarrollaron 2 estudios: el estudio 4 publicado en Educación Matemática y el estudio 5, que está en proceso de evaluación. Y por último, para alcanzar el objetivo 4 se desarrolló el estudio 6. Bueno, estudio 1. Este se desarrolló desde un enfoque cualitativo, es de tipo descriptivo y utilizamos el diseño de investigación documental, mediante el cual realizamos una revisión de la literatura en bases de datos bibliográficas, un servidor de internet y en revistas y actas de congreso en educación matemática y estadística. El proceso de búsqueda lo realizábamos tanto en idioma español como inglés y con límite de año de publicación y a través de descriptores específicos que se mencionan acá. Y así seleccionamos una muestra de 52 trabajos que fueron clasificados. Por una parte, encontramos estudios sobre la enseñanza de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, donde incluimos trabajos que abordan aspectos epistemológicos de los temas de interés. ¿Qué significa esto? Se abordó el concepto desde la matemática o su origen y desarrollo histórico. También dentro de estos estudios incluimos los trabajos que abordan aspectos didácticos de los temas en cuestión, como las diversas formas de enseñar este contenido a nivel escolar o universitario. Y por otra parte, identificamos estudios que abordan el aprendizaje de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, integrados por trabajos que abordan aspectos cognitivos, es decir, se indagó en los participantes las diversas estrategias que emplean para resolver problemas, las dificultades o errores que manifiestan. Bueno, sobre los estudios que abordan aspectos epistemológicos,
se encontró un trabajo centrado en indagar el origen y desarrollo histórico del concepto de variable, y en este se proponen dos diferentes significados, uno vinculado al contexto determinista y el otro al ámbito estocástico. Por otra parte, se encontraron investigaciones que analizaron el tratamiento de variable aleatoria o distribución normal en libros de estadística probabilidad, y por último se encontraron algunos estudios que indagaron el tratamiento de variable aleatoria o distribución normal en libros de texto escolar. Dentro de los trabajos que abordan aspectos didácticos, puntualmente a nivel escolar, hemos identificado un trabajo que se centró en el diseño y aplicación de actividades para enseñar la variable aleatoria utilizando lápiz y papel. Por otra parte, encontramos algunos trabajos que centraron el diseño e implementación de actividades para enseñar la distribución binomial empleando un software, material concreto o lápiz y papel. Y finalmente encontramos algunos trabajos que se centraron en la elaboración e implementación de actividades para enseñar la distribución normal utilizando algún software o lápiz y papel. Bueno, dentro de los estudios que abordan aspectos cognitivos, encontramos, puntualmente a nivel escolar, encontramos trabajos que han indagado el razonamiento probabilístico o proceso de construcción en torno a la variable aleatoria y su distribución de probabilidad. También hemos encontrado trabajos que se interesaron en analizar el razonamiento probabilístico en torno a la distribución binomial, y por último encontramos algunos trabajos interesados en analizar el razonamiento probabilístico o comprensión de la distribución normal. Bueno, el estudio 2 se desarrolló desde un enfoque cualitativo y es de tipo exploratorio descriptivo. Utilizamos el diseño de investigación documental y mediante la técnica de análisis de contenido indagamos una muestra de 2 series de libros de texto chileno. Y estos textos iban dirigidos de los grados 10 a 12. Entonces, para realizar este estudio, el proceso de análisis lo organizamos en 4 etapas. Primero, identificamos y seleccionamos los temas que abordaron, las lecciones que abordaron los temas de variable aleatoria y modelos de probabilidad. Después, clasificamos las actividades identificando una o varias situaciones problema involucradas en cada una, y para ello utilizamos esta guía que posteriormente voy a hablar sobre su proceso de construcción. Y en la etapa 3 categorizamos las actividades según el contexto, y por último elaboramos tablas y gráficos que resumían la información obtenida. Entonces, a continuación voy a describir y ejemplificar la división de algunos campos, de 4 de los 8 campos de problema. Es importante señalar que algunas situaciones problemas, o sea, las situaciones problemas que poseen asterisco, se observaron en los libros de texto, pero no fueron promovidas en los lineamientos curriculares chilenos. Entonces, respecto al primer campo de problema, como se puede apreciar, en los libros fueron promovidas las actividades sobre definir variable aleatoria finita e identificar su recorrido. También se observaron o se promovieron actividades sobre diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas, y esta situación problema no fueron sugeridas en los lineamientos curriculares chilenos. Respecto al quinto campo de problema, como se puede apreciar en la tabla 3, prevalecieron las actividades sobre calcular algún valor de posición central o de dispersión vinculado a la variable aleatoria discreta por sobreinterpretar estos valores, porque como pueden observar, las actividades en torno a la situación 5.2 y 5.5 fueron observadas con baja frecuencia. Respecto al campo de problema 6, en los textos escolares se han promovido más las actividades sobre
identificar situaciones que pueden modelizarse a través de la distribución binomial o calcular probabilidades vinculadas a este modelo de forma manual. Sin embargo, como pueden observar, las actividades sobre calcular probabilidades asociadas a este modelo, empleando herramientas tecnológicas, no fueron promovidas en los textos escolares. Y esta situación problema sí fue sugerida en el currículo escolar chileno. Bueno, respecto al séptimo campo de problema, las actividades que más fueron fomentadas han sido el cálculo de probabilidad de forma manual, asociado a la distribución binomial o normal estándar, y también, mientras que las actividades sobre calcular probabilidad asociadas a este modelo, utilizando alguna herramienta tecnológica, no fue trabajada. Y esta situación problema sí sugería en los textos escolares. También se observó que en los textos se trabajan las actividades sobre lenguaje algebraico, representar en lenguaje algebraico la distribución normal y calcular los valores correspondientes a una probabilidad dada, situaciones, problemas que no se observaron o no fueron promovidas en el currículo escolar chileno. Bueno, respecto al estudio 3, este ha sido también desarrollado desde un enfoque cualitativo, es de tipo exploratorio descriptivo. También utilizamos el diseño de investigación documental y su desarrollo se organizó en 3 etapas que lo fundamentamos a través del modelo de Vázquez y Alsina, donde primero reconocimos y analizamos los objetos matemáticos vinculados a la variable aleatoria y distribuciones de probabilidad presentes en los lineamientos curriculares chilenos. Después identificamos y analizamos aquellos objetos matemáticos presentes en los textos escolares chilenos. En la misma muestra del estudio 2, y finalmente en la tercera etapa contrastamos los resultados obtenidos en las etapas previas. Cabe destacar que tanto en la etapa 1 como 2 utilizamos la técnica de análisis de contenido y los pasos que realizamos fueron: primero distinguimos los capítulos que trataban los temas que nos interesaban, luego en esos capítulos identificamos los objetos matemáticos primarios como el lenguaje, las propiedades, las proposiciones, los argumentos y los conceptos, y finalmente construimos tablas que resumían o que presentaban esta información. En el currículo escolar chileno, para la variable aleatoria se promovieron 4 tipos de lenguaje y 5 métodos de validación. Se presentaron los demás objetos en orden de complejidad creciente, pero se omitieron 2 proposiciones, un procedimiento y 2 mecanismos de validación. Este documento para las distribuciones binomial y normal se fomentó 3 tipos de lenguaje y 3 y 4 tipos de lenguaje respectivamente, y 5 y 4 métodos de validación correspondientemente. Respecto a los demás objetos matemáticos, primero se abordaron los relacionados a la distribución binomial y posteriormente los vinculados a la distribución normal, y con ascendente nivel de dificultad, aunque se omitió un procedimiento y un tipo de validación. Bueno, en los libros de texto, para la variable aleatoria, se promovieron 4 tipos de lenguaje, tanto en la serie 1 como serie 2, y este mismo escenario se observó en la distribución normal. Sin embargo, para la distribución binomial, la serie 1 de textos promovió mayor diversidad de representaciones que la serie 2. Respecto a los argumentos, en los libros se fomentaron más las actividades a través donde se aplicaba la justificación mediante ejemplo contra ejemplo y el razonamiento algebraico,
y los mecanismos de validación menos trabajados fueron la justificación mediante simulación con herramienta tecnológica y la generalización. Bueno, respecto al contraste entre el currículo escolar y libro de texto chileno, se ha obtenido que, puntualmente en el contexto de variable aleatoria, en los documentos que indagamos solo se evidenció congruencia en el lenguaje y los conceptos vinculados a este concepto. En el ámbito de la distribución binomial, únicamente se observó coherencia en las proposiciones vinculadas a este modelo de probabilidad, y en el contexto de la distribución normal, únicamente se constató armonía en el lenguaje asociado a este modelo. Respecto al estudio 4, este se desarrolló desde un enfoque mixto y es de tipo exploratorio descriptivo. Utilizamos el diseño de investigación transversal y los materiales que analizamos fueron, primero, los documentos curriculares chilenos, que se denominan bases curriculares y programas de estudio. Luego indagamos los estándares americanos y finalmente también consideramos el proyecto Gates porque es un documento de referencia internacional para la educación estadística en las escuelas. Entonces, la elaboración de la guía de situaciones problemas se organizó en 3 fases. En un primer momento de la primera fase identificamos campos de problema a partir de un análisis epistemológico y de esta manera identificamos 5 campos de problema asociados a la variable aleatoria y para el modelo binomial y normal identificamos 1 y 2 campos de problema respectivamente. En un segundo momento de la fase 1 reconocimos situaciones problema sobre los temas que nos interesan a partir de un análisis de los lineamientos curriculares, donde primero indagamos los documentos que anteriormente señalé, luego identificamos las categorías de análisis que fueron las normativas vigentes y después se llevó a cabo una clasificación de estas normativas en los campos de problema. Y un ejemplo de este proceso se puede apreciar en la tabla 10. Luego fueron comparadas y reducidas estas unidades de análisis utilizando el método Riva. Un ejemplo de esto lo intenté resumir en la tabla 10. Y finalmente inferimos situaciones problemas a partir de estas unidades de análisis, como se puede apreciar en la tabla 11. Bueno, en la segunda fase seleccionamos un conjunto inicial de ítems a partir de la literatura. Entonces, allí, para cada situación problema que integraba la guía, seleccionamos un trío de ítems provenientes de investigaciones que analizamos previamente, libros de texto que analizamos con anterioridad o cuando no encontramos alguna actividad, la elaboramos nosotros. Y en la tercera fase seleccionamos un conjunto final de estos ítems a partir de la validez de contenido por juicio de experto. Y ahí participaron 6 doctores en educación matemática y estos evaluaron a través de una escala Likert el grado que cada ítem era adecuado para evaluar la situación problema donde fue clasificado. Y así, de cada trío de ítem que propusimos para una situación problema, seleccionamos el que obtuvo mayor puntuación media. Entonces, la tabla 12 presenta la guía de situaciones problema elaborada. Como pueden apreciar, el primer campo de problema aborda el reconocimiento de la variable aleatoria en un fenómeno aleatorio. El segundo y tercer campo de problema tiene relación con determinar o establecer la función de probabilidad, primero para una variable aleatoria de tipo discreta y posteriormente para una variable aleatoria de tipo continua. El cuarto campo de problema aborda establecer la función de distribución de una variable aleatoria discreta. En el quinto campo de problema se trabajan algunos
valores de posición central o de dispersión vinculada a la variable aleatoria. El sexto y séptimo campo de problema se trabajan los modelos de probabilidad. Primero la distribución binomial y después la distribución normal. Y finalmente, en el octavo campo de problema se aborda la aproximación de la distribución binomial por la normal. Es importante destacar que tanto en la fase 2 como 3 no se incluyeron la situación problema 6.5 y 7.5 porque teníamos considerado que en un futuro íbamos a aplicar este conjunto final de ítem a los estudiantes de manera individual. Entonces, la evaluación del juicio experto permitió seleccionar de cada trío de ítem propuestos para una situación problema el ítem que tuvo mayor puntuación media. Entonces, por ejemplo, para la situación problema 1 se propuso el ítem 1, 2A y 3.1 y se seleccionó el ítem 1 cuya puntuación media es de 4,33. El estudio 5 se desarrolló desde un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo correlacional. Utilizamos el diseño transversal y empleamos el instrumento previamente elaborado en el estudio 4. La tabla 14 expone la estructura de este cuestionario. Entonces, participaron 80 estudiantes universitarios, quienes en la universidad no habían cursado alguna asignatura sobre estadística o probabilidad. Estos respondieron el cuestionario individualmente en una sesión de 90 minutos, en línea por motivos de la COVID-19. Y para analizar las respuestas, utilizamos la técnica de análisis de contenido y así definimos categorías de análisis y le asignamos puntuación a ellas. Después indagamos la validez de constructo y aquella fue posible establecer a través de un análisis factorial y verificación de la teoría subyacente. Entonces, para ello primero realizamos una prueba de idoneidad de los datos para el análisis factorial a través de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Bjorkin y mediante la prueba de felicidad de Batten. Luego exploramos la estructura del cuestionario y llevamos a cabo una aproximación a confirmar esta estructura mediante un análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio respectivamente. Y finalmente evaluamos el ajuste de esta estructura del cuestionario presentada en el análisis factorial confirmatorio. Y eso lo hicimos a través de algunas medidas de bondad de ajuste que especifico en este rectángulo. Y por último, indagamos la viabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cromb. Entonces, los resultados obtenidos en la prueba de Bartlett y en la medida de ecuación muestral permitieron garantizar la viabilidad de realizar el análisis factorial exploratorio. Para ello utilizamos el método de ejes principales y realizamos una rotación ortogonal de la matriz de componentes principales y así obtuvimos 6 factores donde cada valor propio es al menos 1 y estos factores explicaron el 58% de la varianza total. Entonces, previamente tuvimos que, de los 32 ítems, eliminar 13 porque en algún factor no presentaron una carga superior a 0,4 como recomiendan ciertos autores. Entonces, de esta manera, el primer factor se podría vincular al campo de problema 4, el segundo factor está relacionado al campo de problema 2, el tercer factor agrupa los ítems del campo de problema 6, el cuarto factor se vincula al campo de problema 5, el quinto factor aborda el campo de problema 7 y el sexto y último factor se
se podría vincular al campo de problema 1. Después estudiamos la correlación entre las respuestas de los estudiantes para los distintos campos de problema y empleamos el coeficiente de Taubes de Kendall y así pudimos establecer que en dos contrastes de hipótesis donde está vinculado el campo de problema 1 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Entonces existe relación entre la respuesta al campo de problema 1 con la respuesta al campo de problema 2 y con la respuesta al campo de problema 5. Esto mismo se observó entre la respuesta al campo de problema 2 con el campo de problema 4 y con la respuesta al campo de problema 6. Y la misma correlación se observó entre la respuesta a los campos de problema vinculados con las distribuciones, con los modelos de probabilidad. Para el análisis factorial confirmatorio, nosotros particularmente utilizamos el modelo de ecuaciones estructurales y lo hemos concretado en tres fases. Primero, graficamos la estructura teórica y especificamos tanto las variables latentes como la observada. Después estimamos algunos parámetros, que son los coeficientes que conectan las variables latentes con las variables latentes y las latentes con las observadas. Y finalmente evaluamos el ajuste de esa estructura teórica. Entonces, la figura 25 expone este modelo. Como pueden apreciar, la mayoría de los coeficientes estandarizados, factor ítem, posee valores entre 0,4 y 0,9, que según la literatura se consideran aceptables. Y por último, evaluamos el ajuste del modelo, donde obtuvimos que la estructura, constituida por 6 factores y 19 ítems, tenía medidas de bondad de ajuste adecuadas, aunque estas dos últimas medidas poseen valores ligeramente inferiores a lo sugerido, y esto fue porque la muestra era inferior a 200 personas, como sugiere la literatura. Entonces, la tabla 19 muestra los ítems que componen la versión final del cuestionario y la fuente bibliográfica de cada uno de ellos. Bueno, el último estudio lo desarrollamos desde una perspectiva mixta, es de tipo exploratorio y descriptivo. También utilizamos el diseño de investigación transversal y empleamos el cuestionario que validamos previamente del estudio 5, y este cuestionario está constituido por 19 ítems. Utilizamos una muestra de 19 estudiantes universitarios chilenos. Estos no habían cursado en la universidad alguna asignatura sobre tópicos estocásticos, y estos respondieron de manera individual y en línea el cuestionario por motivos de la COVID-19. Entonces, para analizar la respuesta, también utilizamos la técnica de análisis de contenido y primero definimos categorías y asignamos puntuación a ellas. Después, identificamos conflictos semióticos, principalmente en las respuestas parcialmente correctas y erróneas, y finalmente reconocimos los objetos matemáticos primarios en la respuesta parcial y correcta. Por temas de tiempo, yo solo voy a mencionar los resultados respecto a la situación. Y en el análisis estadístico descriptivo de los datos, primero presentamos en tablas las distribuciones de frecuencia de las categorías y subcategorías de respuesta, y finalmente calculamos algunos estadísticos descriptivos.
de la puntuación obtenida por los participantes en cada ítem, en cada campo de problema y en el cuestionario. No se ve muy bien. Bueno, respecto al significado personal logrado sobre variable aleatoria, la mayoría de los participantes respondieron gran parte de las situaciones problemas involucradas en el cuestionario, pero en bajo porcentaje. Las tareas donde se observó mayor porcentaje de respuesta fue la situación problema 1.1, con alrededor del 43%, y la situación problema 2.2 y 3.1 con aproximadamente el 18%. Las tareas donde se observó menor proporción de respuestas correctas fueron la situación problema 4.3 y 5.6 con alrededor del 1%. Además, ningún estudiante respondió a la situación problema 5.5. Respecto al significado personal logrado del modelo binomial y normal, todas las situaciones problema valoradas en el cuestionario fueron resueltas, pero en una baja proporción. Las actividades que presentaron un mayor porcentaje de respuestas correctas o parcialmente correctas han sido la situación problema 6.4, con alrededor del 15%, y la situación problema 7.4 con alrededor del 43%. Las actividades donde se observó menor porcentaje de respuestas parciales o correctas fueron en la situación problema 6.1, 6.3 y 7.2, con aproximadamente el 1%. Entonces, en las tareas, para la variable aleatoria, la muestra obtuvo la mayor puntuación media en el ítem 1.1, que evalúa la situación problema 1.1 y 1.2. También se observó que la muestra obtuvo la menor puntuación media en el ítem 4b, que valora la situación problema 4.3, y el ítem 5.2c, que evalúa la situación problema 5.2 y 5.5. Respecto a las tareas que valoran la distribución normal y binomial, las actividades donde se presentó mayor puntuación media han sido en el ítem 6c y 7.4, que valoran la situación problema 6.4 y 7.4 respectivamente, y en las actividades donde se observó un rendimiento más deficiente ha sido la situación problema, ha sido en el ítem 6e y 7.2, que valora la situación problema 6.3 y 7.2 respectivamente. Respecto a la puntuación media obtenida por la muestra en cada campo, como se puede apreciar, en cada uno se obtuvo una puntuación menor que 2, y en los campos donde se observó mejor puntuación media ha sido en el campo 1 y 2, en tanto donde se evidenció un rendimiento deficiente fue en el campo de problema 4 y 5. Sobre la puntuación total, ningún estudiante logró el puntaje máximo de 38 puntos. Esta puntuación varió entre 0 y 20 puntos, y la puntuación media obtenida fue de 4. Entonces, podríamos decir que la comprensión que lograron los participantes sobre
el concepto de variable aleatoria y distribución binomial y normal en Chile puntualmente es bajo. Por temas de tiempo no voy a presentar las conclusiones,